A continuación se explican las principales líneas de código que conforman al servidor HTTP. Se recomienda que conforme vayas entendiendo cada línea, vayas comentando también tu código fuente para poderlo modificar en la sección de ejercicios. Al inicio se incluyen las librerías para construir un servidor HTTP en Java. Aquí se definen las dos cadenas correspondientes a los dos endpoints del servidor, task y status. Nuestra clase web server tiene dos variables privadas, una para el puerto y otra del tipo HTTP server, que implementa un servidor HTTP sencillo. Se define el puerto default del servidor y en caso de que se pase en la línea de comandos un puerto, se le asigna a esa variable server port. Se instancia un objeto del tipo web server, al cual llamamos también web server, y se ejecuta el método principal de la clase web server denominado start server, el cual inicializa la configuración del servidor. Imprime el puerto en el cual está escuchando el servidor. Aquí tenemos el constructor que recibe como variable el puerto e inicializa la variable privada port. Posteriormente podemos ver nuestro método start server, en donde a nuestro objeto HTTP server que denominamos server, lo igualamos con el objeto que devuelve create, método de HTTP server, el cual permite crear una instancia de socket TCP vinculada a una IP y al puerto port. El segundo parámetro es el tamaño de la lista de solicitudes pendientes que permitimos a nuestro servidor HTTP mantener en una cola de espera. Si se pone 0, se deja la decisión al sistema. La clase HTTP context representa un mapeo entre el identificador uniforme de recursos en una aplicación y un HTTP handler. Esta última es una interfaz que se invoca cada vez que se procesa una transacción HTTP. El método createContext crea un objeto HTTP context sin un HTTP handler asociado, pero con la ruta relativa asignada, en este caso status y en este task. El método setHandler recibe como parámetro el método que implementa el manejador y vincula el handler para dicho contexto si no se ha inicializado ya. En este caso, nuestro manejador lleva por nombre handleStatusCheckRequest. Es un método el cual veremos posteriormente, pero en este caso quedaría ya vinculado con statusContext, que nos representa el endpoint status. El método setExecutor permite establecer un objeto del tipo ejecutor para el servidor, el cual es necesario antes de iniciarlo. En esta instrucción, básicamente se está proveyendo un pool de 8 hilos y se deja al ejecutor la labor de iniciarlos y asignarles tareas. Aquí se inicia la ejecución del servidor en un nuevo hilo en segundo plano. El siguiente método corresponde al manejador del endpoint task y el argumento encapsula todo lo relacionado con la transacción HTTP actual entre el servidor y el cliente. Posteriormente, de la transacción HTTP se obtiene el método y se verifica si ese método corresponde al método POST. En caso de que no se trate del método POST, cierra el exchange y regresa del método. El método getRequestHeaders recupera del exchange todos los headers. Esto se logra con ayuda de un map. Un map es una interfaz que se usa para almacenar datos en parejas clave-valor.
Si entre los headers se encuentra el que definimos como xtest y además el valor asociado a ese header es true, entonces se genera la respuesta dummy 123 conocida y se envía mediante sendResponse. Si entre los headers se encuentra xdebug y su valor correspondiente es true, entonces se inicializa la variable isDebugMod con el valor de true. En caso contrario, estaría inicializada con el valor de false. La idea es que cuando sea true, colectemos una serie de información de depuración que podríamos enviar de regreso. En este caso, como podemos observar en las siguientes líneas, vamos a devolver la cantidad de tiempo que tomó el procesamiento como información de depuración. El método getRequestBody recupera toda la información del cuerpo del mensaje en la transacción HTTP. Después de leerse toda esta información, se almacena como bytes en requestBytes. En nuestro caso, aquí quedarían almacenados los dos números que se quieren multiplicar. Estos números se pasan como parámetro al método calculateResponse. Dicho método realiza las operaciones de multiplicación con dichos datos, tomándolos a cada uno como del tipo big integer. La respuesta queda almacenada en responseBytes. Aquí podemos observar que con systemNanoTime se toma el inicio del tiempo de procesamiento y posteriormente el tiempo final de procesamiento. Si está en modo debug, entonces encontramos el tiempo que tardó el procesamiento restando el tiempo final menos el tiempo inicial. Lo almacenamos en la cadena debug message. Posteriormente, ese tiempo ya convertido en cadena lo metemos dentro de los headers de respuesta y específicamente en el header xDebugInfo. Posteriormente, el tiempo que tardó el procesamiento lo introducimos dentro del header xDebugInfo, al cual agregamos a los headers de la transacción HTTP mediante el método put. Por último, se envía la respuesta mediante un método elaborado dentro de esta clase que se llama sendResponse, donde van como parámetros la respuesta y el exchange. Observe que la información de depuración solamente será enviada si está en el modo isDebugMod y ese modo se activa únicamente cuando se recibe como true el header xdebug. Podemos ver también que aquí está el método calculateResponse, que únicamente lo que hace es multiplicar dos números del tipo big integer. Tenemos al método handleStatusCheckRequest, muy similar al que acabamos de explicar, donde se busca si el método en la transacción HTTP es del tipo GET, en cuyo caso se responde con el mensaje de que el servidor está vivo. Y finalmente tenemos el método sendResponse, que agrega el status code exitoso 200 y la longitud de la respuesta. Finalmente se escribe al cuerpo del mensaje y se escribe en el stream para posteriormente hacer una limpieza y cerrar el stream.